Hola chicos, el día de hoy vamos a aprender cómo realizar un balanceo de una ecuación redox compleja y como ejemplo primero tenemos a esta ecuación donde tenemos hierro 2 que reacciona con dicromato y da como resultado hierro 3 y cromo 3. Para poder comenzar con este balanceo debemos asignar primero los números de oxidación correspondientes a los elementos que tenemos ahí. El número de oxidación del hierro coincide con su carga, entonces tendríamos un estado de oxidación, un número de oxidación de 2 más. Y en el caso del cromo, podemos sacar el número de oxidación. Si sabemos que el oxígeno tiene menos 2 de número de oxidación y eso está 7 veces, entonces multiplicamos esto por 7 y tendríamos un total de menos 14 cargas. Y como me deben de sobrar dos cargas negativas por esta carga que tenemos aquí, entonces necesito un total de 12 cargas positivas. Quiere decir que aquí tengo que tener 12 cargas positivas, pero como son dos cromos, lo debo de dividir entre ese 2. Quiere decir que cada cromo tiene un estado de oxidación de más 6. Ya que tengo los números de oxidación de cromo y de hierro al estado inicial, vamos a ver que en el estado final simplemente tenemos más 3 y tenemos más 3 para ambos átomos. Ahora, lo siguiente es colocar las semireacciones. Vamos a colocar la reacción de oxidación, la voy a colocar justo aquí, es una semireacción de oxidación. Y para colocar la semireacción de oxidación, puedo ver que quien se está oxidando, porque pierde cargas, pierde electrones, pasa de un estado de oxidación de 2 a 3 positivo, entonces sería el hierro. Vamos a colocar entonces el hierro. Y tenemos aquí hierro con dos cargas positivas y tenemos hierro con tres cargas positivas. Para balancear la carga debemos agregar electrones. Los electrones tienen carga negativa. En el lado izquierdo tenemos dos cargas positivas y aquí tenemos tres cargas positivas. Por lo tanto tendríamos que agregar un electrón de este lado para que ese electrón le reste una carga aquí y tengamos balanceadas las cargas. Entonces aquí vamos a agregar un electrón que simplemente se coloca como E. Ya tenemos balanceado la primera reacción, que es la de oxidación. Ahora vamos a colocar la reacción de reducción de esta ecuación. Y la reacción de reducción ocurre con el cromo porque pasa de un estado de oxidación de 6 positivo o de más 6 a más 3. Entonces quiere decir que está ganando electrones cada uno de esos cromos. Y vamos a colocarlo tal cual. Para colocar la semireacción de reducción del cromo, colocamos el compuesto completo, el dicromato, al inicio de la reacción con su carga negativa. Y colocamos la flecha de reacción y del lado derecho tenemos simplemente cromo 3 más. Fíjate que aquí tenemos un total de 7 átomos de oxígeno y aquí no tenemos ninguno. Entonces tenemos que colocar 7 moléculas de agua para balancear eso en medio ácido. Entonces vamos a colocar 7 moléculas de agua que son H2O. Cada molécula de agua contiene un oxígeno, por eso estamos colocando 7 en total para balancear estos oxígenos. Pero ahora tenemos hidrógenos de más. Por cada hidrógeno que tengamos tenemos que colocar un protón de este lado. Tenemos 7 por 2, 14, por lo tanto tenemos que colocar 14 protones. Entonces ponemos 14H con signo positivo, que es la carga. Y también tenemos que corregir la cantidad de átomos de cromo que tenemos, porque aquí tenemos 2 y aquí tenemos 1. Entonces aquí colocamos un número 2 como coeficiente que balancea esa cantidad de cromo. Y tenemos aquí un 2. Ahora tenemos que ver cuánta carga tenemos de cada lado para poder saber si concuerda la cantidad de carga. Si no, tendríamos que agregar unos electrones adicionales. Y vamos a ver, aquí tenemos 14 cargas positivas y aquí dos cargas negativas. Y aquí tenemos 2 por 3, son 6 cargas positivas. Acá tenemos 6 cargas positivas y aquí tenemos 12 cargas positivas en total, ya con la suma que te dije. Entonces son 6 electrones de diferencia que tenemos que colocar de este lado para restarle a las cargas positivas. Entonces ponemos 6 electrones de este lado. Una vez que tenemos esto, tenemos que igualar la cantidad de electrones que tenemos aquí arriba con la que tenemos aquí abajo. Aquí resulta muy sencillo porque simplemente necesitamos que esta ecuación tenga 6 electrones. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar
esa ecuación completa por 6. Y entonces ahora tendría una segunda serie de reacciones que me quedaría como 6 de hierro, 2 más. Y aquí tendría 6 de hierro, 3 más. Y luego tendría 6 electrones. Como no le hice nada a la ecuación de abajo, entonces lo que puedo hacer directamente es sumar estas dos ecuaciones que ya tengo corregidas. Sería la suma de estas dos ecuaciones que voy a poner aquí. Entonces voy a sumar esas dos ecuaciones directamente y ya tendría todo correcto. Fíjate que la cantidad de electrones que yo tengo de este lado y la cantidad de electrones que yo tengo de este lado se van a cancelar, porque todo lo que está antes de la flecha de reacción y lo que está después se cancela. Entonces, esto funciona como en las ecuaciones matemáticas. Entonces cancelaríamos estos 6 electrones con estos 6 electrones y ya lo único que nos resta es colocar todo lo demás. Aquí tendríamos 14 hidrógenos positivos que están ahí arriba, más el dicromato que tiene Cr2O7 con dos cargas negativas como fórmula, y tenemos 6 átomos de hierro con carga 2 más, o sea, son iones, son cationes. Y después ponemos todo lo que está después de la flecha de reacción. En este caso sería 2 de cromo, 3 positivo, más, vamos a poner primero los hierros, 6 de hierro con 3 cargas positivas, más el agua. El agua y los protones se suelen colocar en los extremos de la ecuación. Y esta sería la ecuación balanceada. Vamos a ver un ejemplo más para que esto ya nos quede súper claro. Ahora tenemos esta situación. Tenemos el permanganato, que es este ion, y tenemos el ion yoduro. Y cuando los hacemos reaccionar, tenemos el óxido de manganeso con yodo molecular. Entonces tenemos que ver qué estados de oxidación tienen. Para poder sacar el estado de oxidación del manganeso aquí arriba, tenemos que considerar al oxígeno con un estado de oxidación de -2. Entonces si tenemos -2, vamos a contar que aparece 4 veces. Lo multiplicamos entonces por 4 y esto nos da un total de -8. Y eso quiere decir que nos debe de sobrar una carga negativa de estas 8 que tenemos. Para que nos sobre una carga negativa tendríamos que tener un número de oxidación de +7 para el manganeso. Y del lado derecho tenemos otra vez el manganeso y tenemos oxígeno. Esto es muy sencillo. Volvemos a colocarle un estado de oxidación de -2 al oxígeno, pero en esta ocasión lo vamos a multiplicar por 2 y quiere decir que tenemos -4 como la carga total. Quiere decir que vamos a tener al manganeso como un estado de oxidación de +4. Y sabemos que la carga de este yoduro es equivalente a su número de oxidación, por lo tanto este tiene -1 y en este caso, como es yodo molecular, está en su estado elemental, el número de oxidación sería 0. Entonces ya sabemos cómo cambian los estados de oxidación. Los voy a encerrar en azul para que los veas claramente. Este que estaba en 7 cambia a +4 y este que estaba en -1 cambia a 0. Ya sabemos entonces quién se va a oxidar y quién se va a reducir. Se reduce aquel que pasa de una carga mayor a una carga menor y se oxida el que pasa de una carga más chiquita a una carga más grande o más positiva. Entonces aquí vamos a escribir la reacción primero de oxidación. Escribimos la reacción de oxidación y vemos que quien se está oxidando es el yodo. Entonces tenemos como especie inicial el yoduro que pasa a formar yodo molecular y lo colocamos tal cual. Y aquí debemos de balancear primero por masa este yodo que tenemos aquí porque tenemos 2 y aquí tenemos 1. Entonces vamos a colocarle un coeficiente 2 al inicio. Y ya tenemos 2 yodos y 2 yodos en cada lado. Ahora las cargas. Aquí tenemos 2 cargas negativas en total. Quiere decir que tenemos que poner 2 cargas negativas acá. ¿Y cómo lo ponemos? Pues con electrones. Entonces debemos de agregar 2 electrones de este lado. Y ahora nos toca ver la reacción de reducción. Fíjate que el manganeso pasa de +7 a +4. Se está reduciendo la carga.
Entonces quiere decir que tendríamos una reacción de reducción o semireacción de reducción donde tengamos el permanganato como MnO4 menos y eso pasa a formar óxido de manganeso. Y aquí tenemos un pequeño problema que tendríamos aquí un total de 4 oxígenos y aquí solo 2. Y nos faltan 2 oxígenos, entonces vamos a agregar de este lado 2 moléculas de agua. Cada una de las moléculas de agua recuerda que tiene un oxígeno, por eso estamos agregando 2 en total. Ya que tenemos las 2 moléculas de agua, también hay que balancear la cantidad de hidrógenos que tenemos. Aquí tenemos 2 por 2 son 4. Esos 4 lo colocamos como si fueran protones del lado izquierdo de la ecuación. Entonces tenemos 4 protones. Finalmente hay que balancear la carga total. Fíjate que aquí tenemos 4 cargas positivas y aquí tenemos una negativa. Aquí no tenemos ninguna carga. Entonces tenemos que lograr que esto esté sin carga. Para poder neutralizar las 3 cargas restantes que tenemos aquí, tendríamos que poner 3 electrones de este lado. Entonces agregamos simplemente 3 electrones y ya quedaría balanceado por carga y por masa cada una de esas dos reacciones. Fíjate entonces que ahora tenemos que balancear los electrones, porque los electrones que gana uno los debe de perder el otro. Entonces vamos a multiplicar esta ecuación de aquí arriba por la cantidad de electrones de la de abajo y la ecuación de abajo la multiplicamos por la cantidad de electrones que tenemos arriba para que al final tengamos 6 electrones en cada una de las ecuaciones. Y voy a representar esto con un paréntesis encerrando las ecuaciones y colocando el número por el que hay que multiplicar. Aquí hay que multiplicar por 3 y aquí abajo hay que multiplicar por 2. Y voy a poner los resultados de la reacción de oxidación y reducción aquí abajo. Entonces la primera sería 6 por 2 son 6 iones yoduro, que da como resultado 3 de yodo molecular más 6 electrones. Y en la de abajo tendríamos 6 electrones más 4 por 2 son 8 protones más 2 de permanganato, MnO4. Y después de la flecha de reacción tendríamos 2 óxido de manganeso, que es MnO2. Y tendríamos 2 por 2, 4 moléculas de agua. Listo, ya que tenemos todo correctamente balanceado, cada una de las semireacciones, simplemente cancelamos la cantidad de electrones, que son 6 en total, y se cancela uno con el otro. Entonces aquí cancelamos esto y ahora sumamos todo y ponemos nuestra ecuación final, que tendríamos 8 protones más 2 de permanganato, que tendría esta fórmula, y tendremos 6 de yodo negativo o yoduro. Y después de la flecha de reacción tendríamos 3 yodo 2 más 2 de óxido de manganeso y finalmente 4 moléculas de agua. Entonces ya tenemos nuestra ecuación balanceada en medio ácido. Es medio ácido porque tenemos protones en la reacción. Te voy a dejar un ejemplo para que tú lo resuelvas y me puedas escribir en la caja de comentarios, como dirían los españoles, cuál es la respuesta y yo te estaré retroalimentando para ver si lo hiciste correctamente. Esto ha sido todo por este video, nos vemos hasta la próxima.